Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Michelle Benítez. Pertenezco a la carrera de Turismo, modalidad en línea, en la Universidad Estatal de Milagro. A continuación, nosotros, el grupo número 11, conformado por mi persona, Michelle Benítez, mis compañeras Angie Figueroa, Isabel Molina y Evelyn Quimí, vamos a realizar una breve video explicativo acerca de nuestra visita al Museo Naim Isaías, la sala de exposición permanente Jesús de Nazaret, en búsqueda de muestras de arte religioso de Escuela Quiteña. A continuación daré una breve explicación de lo que es el Museo Naim Isaías. Bueno, el Museo Naim Isaías básicamente es uno de los museos más conocidos en la ciudad de Guayaquil. Está ubicado en las calles Pichinchi y Aguirre, centro de la ciudad, en la Plaza de la Administración, misma plaza en donde hoy en día se encuentran varios edificios pertenecientes a la municipalidad y también hay un edificio que pertenece a la Universidad de las Artes. La entrada a este museo no tiene ningún costo y tiene un horario de atención desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cuenta con una sala de exposición temporal, una de interpretación, una sala multifuncional y una sala de exposición permanente en donde está la exposición Jesús de Nazaret. Esta exposición muestra, por así decirlo y parafraseando un poco, vida, pasión y muerte de Jesús en obras por diferentes artistas. Muchos de ellos son de diversas escuelas. Tenemos muestras de escuela cuencana, de escuela cusqueña y también tenemos muestras de escuela ecuatoriana quiteña. Ahora, contando o conociendo un poco acerca de la historia de este museo, el coordinador educativo del mismo, el señor Pablo Isurieta, nos comenta que este museo fue creado o fundado por la familia de Naim Isaías, quien en vida fue el dueño de Filambanco, uno de los bancos más grandes del país y el cual quebró en la crisis bancaria del año 99. Ellos fundaron este museo posterior a su muerte partiendo de las obras de arte colonial que él y su hermano Emilio recolectaron en los años 60 y 70. Luego este museo pasó a manos del Banco Central del Ecuador hasta, en el año 98 y hasta el 2010. Y desde el año 2010 este museo pasa a manos del Ministerio de Cultura y Patrimonio. A continuación mis compañeras con más acerca de una explicación y una muestra de lo que es el museo y la sala de exposición permanente Jesús de Nazaret. Esta soy yo visitando el museo con mi hija y bueno, esta es la presentación también por fuera del museo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este recorrido por el Museo Naim Isaías. El Museo Naim Isaías tiene como objetivo difundir el arte colonial. El creador del museo reunió una colección valiosa de obras de arte, particularmente pinturas y esculturas de la célebre Escuela del Arte Colonial Quiteña. Su objetivo es educar por medio del arte a adultos y a niños sobre la cultura ecuatoriana. Tiene como visión difundir el arte colonial y republicano. El Museo Naim Isaías tiene una gran historia y no solamente se basa en esto, en la ayuda constante de la gente, sino también en inculcar lo que es la cultura y el arte. Guayaquil ha sido testigo de estas grandes obras a lo largo de la historia. Este museo cuenta con más de 2000 piezas pictóricas y esculturas de los siglos 6 y 7, 15, 16, 16, 17 y 18, siglos 16, 17 y 18, ya que aquel 25 de junio esto abrió sus puertas con una muestra de arte colonial de la Escuela Quiteña y arte republicano. Y nos preguntaremos por qué este museo se denomina Museo Naim Isaías, porque tiene el nombre emblemático Museo de Guayaquil, ya que esto se debe a que impulsó el desarrollo frente a prácticas culturales y artísticas. Isaías fue el que estudió artes en la escuela, la cual Isaías, el impacto de él fue en la cultura y en la educación de Guayaquil, ya que han sido muy importantes la creación de su fundación, ya que es un claro ejemplo de su huella. Tenemos exposiciones de tipo temporales y permanentes. Las temporales son aquellas que presentan diferentes obras de artes que se crea en un espacio para su exhibición, y las permanentes son las que destacan las obras pictóricas.
la cual se expone lo que son pinturas, esculturas e inmobiliarias europeas al estilo francés. Por otro lado, la exposición de Jesús de Nazaret, Camino y Arte, ya que esto es un claro ejemplo de un diseño contemporáneo que se basa en la vida de Jesús. Ahora nos dirigimos a la sala multidimensional en la exposición llamada Jesús de Nazaret. En esta sala es la que visitaremos y haremos un recorrido. Acompáñanos. Explora el arte colonial en la exposición permanente Jesús de Nazaret, donde observamos arte religioso y la belleza del arte sacro. Estamos en la sala Jesús de Nazaret. Esta exposición trata sobre la vida, camino y arte. El concepto museográfico es histórico y surge de la necesidad de investigar, conocer y exponer sobre los evangelios canónicos y apócrifos, con obras de arte que pretenden dar rigor científico, histórico y lúdico. Nos encontramos en la obra de la Inmaculada Legardina del siglo XX. Su técnica se basa en madera polimacrada y escalonada, decorada con estofada y con ojos de vidrio. Su autor es anónimo. ¿Saben por qué es anónimo? Es cuando se desconoce el nombre del artista o simplemente se reserva el nombre, ya sea para la privacidad del artista. Sus medidas son de 115 por 59 por 32 centímetros. Esta obra es histórica en madera, es creada bajo la influencia de la figura original de la Virgen a la Apocalipsis. Ahora nos encontramos en la obra de la Sagrada Familia. Su técnica es a base de óleo y lienzo. Su autor es anónimo, como les había mencionado, ya porque se desconoce el nombre del artista o privacidad del artista. Sus medidas son de altura 43 centímetros y de ancho 30 centímetros. También tenemos una obra del siglo XVIII que se llama El Descendimiento en el Museo Naín Isaías. Esta obra del siglo XVIII fue realizada en óleo sobre lienzos, ya que esta será exhibida en el Museo de Naín, como dijimos, como parte de las diferentes actividades con motivo de celebración cristianas de Semanas Santas que han organizado lo que son la red de Museo Nacional y Dirección Cultural de Guayaquil del Ministerio de la Cultura. La obra seleccionada es una pintura realizada al óleo sobre lienzo del siglo XVIII de autor anónimo titulado Descendimiento, perteneciente a lo que es la colección del Ministerio de Cultura, como dijimos, que representa lo que son el descenso de Cristo en la cruz, que tienen un equilibrado composición, colorido y expresiones sublimes del dolor. Una herramienta de evangelización, la doctrina llegaba a los fieles a través de las pinturas. En sus últimas etapas, el arte colonial del siglo XVIII manifiesta un cambio donde los colores se presentaban con una plenitud cromática, reflejando el nuevo predominio del estilo neoclásico que reemplazaba el barroco. Muchas gracias. Naín Isaías fue un filántropo y coleccionista del arte ecuatoriano, quien tenía en sus proyectos crear un museo donde tenía única misión extender y difundir el arte colonial. Aquí alberga una colección de 2.500 piezas pictóricas y escultóricas de la escuela colonial quiteña, con pinturas y esculturas que dan del siglo XVI hasta el siglo XIX. Una de ellas tenemos cuando José es vendido por sus hermanos, donde se da desde el siglo XIX, tiene formado por un óleo y lienzo, una medida de 50.5 centímetros de alto y de ancho 75 centímetros. El autor es anónimo. Tenemos la obra de Martirio de San Andrés, conocido como La Flagelación, que da del siglo XVIII, es realizado mediante óleo y lienzo. Tiene una altura de 73 centímetros y de ancho 110 centímetros, y su autor asimismo es anónimo. Tenemos otra obra de San José con el Niño, que data del siglo XVIII, es realizado mediante la madera tallada, policromada y encarnada con ojos de vidrio.
tiene una medida de 36 centímetros de alto, ancho 10 centímetros, una profundidad de 29 centímetros y su autor es anónimo. Tenemos lo que es el arrepentimiento de Judas, realizado mediante óleo y latón, con una medida de 33 centímetros de alto y ancho 17. Su autor es anónimo. Asimismo también tenemos los condos de Jesucristo, el grupo del Calvario, en el siglo XX, mediante una madera tallada, policromada y encarnada. Posee una medida de 26.5 centímetros de alto, de ancho es 8.5 y la profundidad de 21 centímetros. Asimismo es anónimo, y como estas tenemos otras obras, como es otras pinturas, como es Santa Ana, San Joaquín, la Niña María, Virgen de Pajarito, tenemos el tríptico con la Virgen de la Ternura, Jesús y 2 primeros apóstoles, tenemos la oración en el huerto, tenemos la prisión de Jesucristo, cuando Jesús es ayudado por el Cirineo, la huida de Egipto, el nacimiento, el descendimiento de Jesús al seno de Abraham, tenemos la gloria, cuando Jesús es resucitado, la resurrección de Jesús, Jesús sepultado, y lo que es la Sagrada Familia, que durante un paseo muy bien podemos disfrutar y conocer más sobre lo que es el turismo cultural. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Pablo Zurieta, soy mediador educativo del Museo Naín Isaías. Perfecto. Nos encontramos en el Museo Naín Isaías ahora aquí con Paula para poder informarnos acerca de todos los proyectos de la presentación de la visión del museo. Cuéntanos, por favor, un poco de cuándo se fundó el museo. Ya. A partir de la época de los 60 y 70, Naín Isaías y Emilio Isaías empiezan a adquirir obras de arte colonial, no solamente de la escuela quiteña, sino de varias escuelas más. Y Naín Isaías, que fue dueño del Banco Filambanco, fallece en el año de 1985. Su familia, en la época de los años 90, inaugura en este edificio, que originalmente era una agencia bancaria de Filambanco, inaugura en el segundo piso la exposición de arte colonial del Museo Naín Isaías Barquet. Ya, este museo está por un tiempo a manos de Filambanco hasta que en el año 98, por el pago de una deuda después de la crisis bancaria, es cedido al Banco Central del Ecuador. Con el Banco Central del Ecuador, el museo permanece hasta el año 2010, y del 2010 hasta la actualidad, el museo, con las obras patrimoniales, pertenecen al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería la misión del museo y cómo queremos llegar a la ciudadanía? Ya, la misión de todo museo, la misión primordial es la de poder enseñar todo el acervo cultural que tenemos, lo que son cuadros no solamente de arte colonial, sino que también en arte moderno y de arte contemporáneo, al público. Nosotros difundimos todas estas exposiciones dando a conocer lo que fue parte de nuestra historia en la época colonia, y ahora en época de tiempos modernos lo que es el arte contemporáneo. Porque no solamente el Museo Naín Isaías tiene exposiciones de arte sacro, sino también exposiciones de arte contemporáneo, como la que se va a inaugurar el día de mañana, que se llama Tercerícolas. Ok, ¿cuántas salas de exposición tenemos usualmente en el museo? Ya, en el museo tenemos aproximadamente 6 salas de exposiciones. Una es una sala permanente, Jesús de Nazaret, y los restos son salas itinerantes, que por lo general la duración de estas exposiciones oscila entre los 1 mes a 2 meses máximo. Muchas gracias. Ahora hablemos un poco de la exposición Jesús de Nazaret. Pablo, por favor, ¿podríamos conversar acerca de una de las obras que más te haya impactado de la exposición? Bueno, hay bastantes obras que realmente impactan en lo que es la exposición Jesús de Nazaret, pero una de ellas, digamos por su composición, es esta obra que tenemos aquí, elaborada por un anónimo, que en la exposición ustedes van a notar que hay una gran presencia de anónimos. Esto se debe posiblemente por 3 causas. Primero, que la mayoría de artesanos de la escuela quiteña, al ser la mayoría indígenas o mestizos o también criollos, no sabían leer y escribir, por lo tanto no firmaban las obras. Otra de ellas es que, bueno, tampoco los españoles que vinieron acá no sabían leer y escribir, pero los que sí sabían hacerlo eran las órdenes sacerdotales que vinieron acá. Hay otra teoría también que habla de esto, de los anónimos, de que posiblemente no se firmaban los cuadros para no pagar impuestos a Haciendas. Y también hay una tercera teoría que habla de que ya me olvidé. Una tercera teoría de que habla de que posiblemente no se firmaban los cuadros porque eran cuadros, copias elaboradas por talleristas de reconocidos talleres de aquel tiempo. ¿Ya? Ahora, en las obras que tú vas a ver está este Descendimiento de la Cruz, elaborada por un anónimo del siglo XVIII.
¿ya? Aquí podemos observar que la composición del cuadro es el cuerpo sin vida de Jesús, la parte central y la que pictóricamente llama más la atención. De ahí los personajes que están a sus lados destacan en un segundo plano. Pues bien, este cuadro que está aquí, el descendimiento de la cruz, está inspirado en el famoso descendimiento de Cristo elaborado por Pedro Pablo Rubens en el siglo XVII. ¿Ya? Obviamente hay diferencias, ya que lo que tenemos aquí es barroco europeo y el que nosotros observamos del lado de acá es barroco mestizo. Vamos a ver diferencias obviamente pictóricas como en los rostros, musculatura, por ejemplo, en el caso de Jesús, expresiones de los rostros, pero las composiciones siguen siendo la misma. La diferencia es que este de acá se encuentra en la Catedral de Amberes, en Bruselas, y este de acá lo tenemos en el segundo piso del Museo de Isaías, en la exposición Jesús de Nazaret. Y en esta sala van a encontrar obras que están relacionadas con famosas obras del arte barroco europeo. Muchísimas gracias.